Hola amigos, mi nombre es Chaim Weisbrot y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este canal Creyente Racional. En este episodio me gustaría profundizar sobre la idea de qué tipo de pruebas o evidencias estamos buscando para determinar racionalmente la existencia de Dios. La necesidad de discutir estos temas me surgió un tiempo atrás cuando estaba conversando con una persona que se declaraba atea. Estábamos conversando sobre el tema cuando le pregunté sobre qué tipo de evidencia necesitaría para creer en la existencia de Dios. Le dije, dime, ¿qué tipo de prueba tendría que traerte para convencerte de que Dios existe? Lo pensó durante un momento y luego me miró y me dijo, en realidad no se me ocurre. No sé qué prueba tendrías que traerme. No se me ocurre nada que podría hacerme creer en Dios. Luego de recibir esa respuesta, me he quedado pensando sobre qué significaba lo que dijo. ¿Por qué dijo eso? Y se me ocurrieron tres alternativas. Una opción es que su visión está tan comprometida con un entendimiento materialista y cientificista del mundo que simplemente la existencia de Dios y la dimensión espiritual del mundo son, en su mente, algo tan fantasioso que simplemente no se le ocurre que la existencia de Dios sea una verdadera posibilidad. Tal como a mí no se me ocurren ideas o pruebas de cómo descubrir si existen los enanitos verdes que siempre me hacen desaparecer las llaves del auto, pues simplemente tengo certeza de que no existen. De la misma forma, para él, al parecer, Dios caería en esa misma categoría. Una segunda interpretación, más negativa, sería verlo a él como una persona poco honesta intelectualmente, donde al percibir que las implicancias de creer en Dios no le son convenientes a su estilo de vida y deseos, no quiere ni pensar sobre el tema. Pero conociendo a esta persona, le daría el beneficio de la duda que ese no era el caso. Una tercera interpretación que me surge es que cuando uno plantea la idea de encontrar pruebas o evidencias sobre la existencia de Dios, en su mente inmediatamente surgen ideas de experimentos, mediciones, predicciones del mundo físico, y en ese sentido no se le ocurren posibles pruebas que puedan aplicar a la existencia de Dios. Es sobre esta tercera opción que creo que se hace importante presentar algunas ideas que nos ayuden a clarificar qué tipo de pruebas o evidencias son las que estamos buscando cuando hablamos de la existencia de Dios. A veces, sin saberlo, se pueden cometer errores categóricos, tal como el caso de aquellos que quisieron descartar la existencia del alma, diciendo que el cuerpo de la persona no cambiaba de peso al morir. ¿Ves? El alma no existe, no cambió de peso. Como si el alma tuviera masa y medir el cambio al momento de la muerte fuera una prueba adecuada para establecer su existencia. En mi opinión, en un amplio espectro de temáticas, en general no estamos muy atentos a qué tipo de argumentos usamos y cuál es la validez de estos para el tema que estamos analizando. Por ejemplo, a veces nos confundimos y utilizamos argumentos emocionales para probar temas racionales. Y a veces usamos argumentos racionales para problemáticas emocionales. Podemos mezclar lógica con dialéctica, con manipulación y evidencias todos al mismo tiempo sin ni siquiera estar conscientes de que lo estamos haciendo. La verdad es que es muy complejo definir e identificar lo que es una argumentación o prueba válida según sea el objeto de estudio o de discusión. Tanto así que es un gran tema de estudio en la filosofía de las ciencias y en epistemología. Y producto de este problema es que resulta fácil entender de dónde sale la frecuente acusación de que la creencia en Dios es irracional y que no tiene pruebas. No tiene pruebas porque para muchos simplemente no hay prueba posible que exista. Para muchos es irracional creer en Dios porque buscan pruebas de un tipo inadecuado para corroborar su existencia. Puede ser que lo que están buscando no exista o es categóricamente equivocado, como por ejemplo buscar el peso del alma. Me parece que muchas veces esa actitud surge también de una falta de claridad sobre qué tipo de pruebas hace sentido buscar cuando hablamos de la existencia de Dios.
Muchos esperan pruebas irrefutables, del tipo matemático estilo 2 más 2 son 4, o esperan pruebas al estilo de experimentos de laboratorio. Sin embargo, en este tipo de temas, al igual que en muchas otras áreas de la vida, como política y economía, este tipo de pruebas simplemente no existen. Más bien, lo que se busca son argumentaciones filosóficas, explicaciones, correlaciones y evidencias. Mientras mejores y libres de contradicciones sean las argumentaciones, o a mayor cantidad de evidencias, se considerará la prueba como más concluyente. Por lo tanto, es importante distinguir entre evidencia y prueba matemática. El área de la filosofía, de la metafísica y de las posibles evidencias de Dios desde los descubrimientos de la ciencia siguen una lógica distinta a la que se deriva de una demostración matemática. La matemática es privilegiada desde el punto de vista que sus demostraciones son deductivas. Las conclusiones se deducen de sus axiomas. No así en la gran mayoría de las otras disciplinas, incluso en física o medicina. Las otras disciplinas deben usar extrapolaciones, inducciones, comparaciones, correlaciones y patrones, entre otras consideraciones. Todo este tipo de argumentaciones no son concluyentes en un 100%. Por eso creo que es mejor hablar de evidencias, no de pruebas. La palabra prueba tiene la connotación de algo irrefutable e incontrovertible. Por otro lado, evidencia tiene más la connotación de una dirección, correlación, huella o indicación. Sería la sumatoria de evidencias las que llevan a la conclusión más razonable. Tal como en un tribunal, para algunos las 10 evidencias presentadas por el abogado acusador no serán suficientes para decretar al acusado culpable. Para otros, tal vez, solo con 5 de las evidencias presentadas ya estarían preparados para condenarlo. Tomar una decisión en estos casos implica comparar posibles explicaciones, ver cuál tiene mejores posibilidades de explicar los distintos factores involucrados en el caso, ver si existen evidencias contrarias, etc. El punto es que tomar una decisión racional significa ir a donde te lleve la evidencia que te parece más coherente y probable. Tomar una decisión racional es basarse en evidencias razonables. Es difícil decir que cuando uno toma la decisión basado en 5 de las evidencias presentadas en este tribunal, sería una decisión irracional. Tal vez podamos decir que 10 evidencias es mejor, pero no podemos asegurar que 5 son necesariamente insuficientes. El punto es que mientras menos evidencias tengamos, más irracional. Mientras más evidencias tengamos, más racional. Y aquí quiero entonces presentar una definición de lo que sería una prueba en este tipo de temáticas. Una prueba es el conjunto de evidencias que muestran que una proposición es verdadera más allá de una duda razonable. Y si uno lo piensa bien, se dará cuenta que no es posible saber nada o demostrar nada superando el nivel de más allá de una duda razonable. Por eso es que si uno le presentan un conjunto de evidencias que hacen que la probabilidad de error sea, digamos, 1 en 100 millones, y si a eso uno quiere negar la evidencia diciendo, bueno, pero no es imposible, todavía hay una posibilidad de 1 en 100 millones, eso sería una respuesta irracional según esta definición. No porque es imposible, sino porque eso va más allá de una duda razonable. Nadie elige una pareja, invierte en la bolsa, decide una carrera universitaria o el colegio para sus hijos basados en esa lógica. Te dejo el link de un video que hice sobre ese tema en particular. Así que eso es lo que estamos buscando: argumentos lógicos, evidencias, huellas y correlaciones que hagan que nuestra conclusión cumpla con la condición de ir más allá de una duda razonable. Eso es lo que estamos buscando cuando hablamos de establecer racionalmente la existencia de Dios. Por eso, creo que podemos decir que la creencia en Dios puede ser completamente racional en la medida que se base en evidencias y en la medida que esas evidencias sean adecuadas, coherentes y consistentes. Mientras más evidencias, más racional, como dijimos.
Existen muchas argumentaciones filosóficas y evidencias desde el mundo físico para creer que existe un ser que trasciende al mundo físico, que es quien creó el universo, que es suficientemente poderoso como para crear todo lo que contiene y que posee una inteligencia que es al menos capaz de producir toda la complejidad y maravilla del mundo y de las leyes naturales. En este capítulo solo podré enumerar algunas de las familias de argumentos y evidencias. Espero poder hacer capítulos dedicados a cada una de las argumentaciones, pero por el momento solo enunciaré algunas de ellas. 1. Argumentaciones cosmológicas, que son un conjunto de argumentos que muestran que debe haber una causa primera o causa suficiente para la existencia del mundo. Estas argumentaciones pueden ser tomadas desde perspectivas meramente filosóficas o como implicancias e interpretaciones del mundo físico a partir del Big Bang. 2. Argumentos a partir de la contingencia del mundo. En lógica, la idea de contingencia es el modo de ser o característica de algo en cuanto a que puede ser o no ser. Si algo puede ser de una forma o de otra, lo llamamos contingente. A diferencia de algo necesario, que significa que debe ser de una forma y no de otra. En el caso del mundo podemos percibir que el mundo es contingente y todo lo contingente requiere de una explicación o una causa, hasta llegar a una causa absoluta, la cual sería Dios. Una tercera familia de argumentos serían los argumentos teleológicos. Teleológico significa que hay un objetivo final en mente, es decir, que el mundo exhibe diseño. Este conjunto de argumentos se basa en que las leyes naturales exhiben características muy ajustadas, lo que se llama comúnmente en inglés fine-tuning. Esta precisión hace que probabilísticamente no sea plausible asignar la causa de cómo es el mundo al azar o a leyes determinísticas, sino más bien a una inteligencia. Estos argumentos se derivan del mundo de la física, cosmología y biología. 4. Evidencias desde la moralidad. Si adoptamos una posición realista en contradistinción de una posición subjetivista de los valores morales, entonces existe una familia de argumentos a favor de la existencia de Dios a partir de la existencia de valores morales objetivos, de acuerdo con esta posición realista. 5. El conjunto de argumentos que surgen a partir del problema de la conciencia, la capacidad lingüística y capacidad racional humanas. El problema de cómo, a partir de la configuración específica de átomos, surgiría la conciencia y, en segunda instancia, cómo es que nuestra facultad racional permitiría saber cosas del mundo, da pie para un conjunto de argumentaciones a favor de la existencia de Dios. Por el contrario, si el mundo es el resultado solamente de interacciones ciegas, no conscientes de un mundo materialista, la conciencia, la facultad racional y el lenguaje resultan muy problemáticos. 6. Argumentos filosóficos para la existencia de Dios que surgen a partir del hecho que la realidad puede ser subdividida en 3 ámbitos: el ámbito de lo físico, el ámbito de lo abstracto y el ámbito de lo mental. Un análisis de estos 3 ámbitos pueden entregar evidencias de la existencia de Dios. 7. Argumentaciones a partir de eventos históricos a partir de los cuales se puede construir argumentaciones a favor de la existencia de Dios. Es importante recalcar que cada uno de los puntos anteriores representa una familia de argumentos y evidencias, por lo que podemos fácilmente decir que existen decenas de argumentos y evidencias para creer racionalmente en Dios. Como hemos dicho, ninguno de estos argumentos tiene el carácter de prueba matemática, sino que buscan ser evidencias y pruebas en el sentido que hemos venido hablando en este video. Y al igual que en un tribunal, donde encontraremos miembros del jurado que no estarán preparados para dictaminar la culpabilidad del acusado, aún después de las decenas de evidencias presentadas, de la misma forma,
aquí puede ser que después de todo lo que ya ha sido presentado, encontraremos personas que no salgan convencidas. Pero habrá otros, por el contrario, que después de toda la evidencia presentada, quedarán convencidos que creer en Dios está más allá de una duda razonable y que, por lo tanto, creer en Él sería la posición más racional. No dejes de ver los próximos capítulos, donde seguiremos explorando esta idea de alguna gente que cree que creencia en Dios y racionalidad serían algo opuesto, y por qué esa visión estaría dejando, según mi opinión, de lado elementos fundamentales para el entendimiento del mundo y de la experiencia humana. Si te ha interesado lo que presento en estos videos, no dejes de suscribirte al canal. Y muy importante, aprieta la campanita. Eso hace que te lleguen avisos de cuando salga un nuevo video de estos temas. Nos vemos en el próximo video.